Damos gloria a Dios por esta oportunidad. Es el tiempo de la palabra de Dios. Así que alista tu Biblia y ábrela conmigo, por favor, en Génesis capítulo 39, verso 1. Génesis capítulo 39, verso 1 en adelante. Hoy estaremos hablando de la paciencia. El corazón debe ser paciente. Así que vamos a disponer el corazón en este momento, la mente, una buena actitud para que Dios nos ministre al corazón. Dice así la palabra de Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de Potifar, su amo, puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Ven? Usted conoce ya la historia, si no, déjeme resumirla. La mujer amaneció muy exaltada y lo tomó un día tanto que prácticamente lo desnudó, dice el texto, y él le tocó huir desnudo. Luego la mujer lo acusa de intento de violación y va a la cárcel por eso. Claro que la medida correcta era la muerte. Sin embargo, tenía Potifar dudas sobre el respecto y sabía el aprecio que le tenía, así que prefirió colocarlo preso. Y luego también en la cárcel José le va muy bien. Y ahí pues se entiende con el panadero y el copero, y de esa forma él llega a ser el primer ministro de Egipto. Pero yo estaba leyendo con detenimiento la historia de José y me puse en el lugar de él, y de pronto llegar a esa casa donde todo marcha bien, donde hay buena comida, donde te estima muchísimo, donde eres el mayordomo del capitán de la guardia del faraón, un puesto muy importante, y que ese general le haya dejado todo en las manos de José. Era un lugar bien para él, estaba bien cómodo allí. Y cuando todo comienza a mejorar para José, se desata otra crisis más en su vida. No bastó solo con ser vendido, sino que ahora iba a ir a la cárcel, o sea, a un peor lugar, ¿cierto? Además de ser esclavo, un peor lugar, acusado de un delito que él no cometió. A veces pongo a pensar sobre las pruebas que vienen en nuestras vidas, y yo le he enseñado a la congregación que las pruebas y las dificultades que vienen a nuestras vidas, pues nunca nos las esperamos que vendría así. Uno de pronto puede discernir X o Y situación que pueden llegar, pero por la mayoría de las veces las pruebas nos sorprenden, sorprenden áreas de nuestro carácter, áreas de nuestras emociones, las sorprenden, y a veces no sabemos cómo responder a ellas. Amados hermanos, una de las cosas que el Señor quiere enseñarte en esta mañana para que puedas responder adecuadamente ante las crisis de la vida y ante situaciones en las cuales tú piensas que van marchando bien y de repente te caen como agua, un balde de agua fría, helada en tu ser, te bloquean. Una de estas es una virtud que al mismo tiempo es don de Dios, que al mismo tiempo es un fruto del Espíritu Santo, y es la paciencia. Amén. El mundo conoce la paciencia de una forma, pero Dios habla de la paciencia de otra forma diferente. La paciencia, amados hermanos, es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, sin cambiar tu carácter, sin cambiar tu forma de ser, sin retroceder en tus caminos espirituales. Pero también es saber esperar. Algo se desea muchísimo, perder la cultura o la razón. Así es. Así que la idea de la paciencia que Dios nos da es que puedas estar sosegado, tranquilo, mientras viene la respuesta de Dios,
y que la idea es que a través de la paciencia tú puedas tener la capacidad de ver la situación en un buen panorama y tomar decisiones, saber si vas a actuar o no actuar o vas a esperar para actuar. Esa es la idea de la paciencia. Amén. Siempre vamos a necesitar paciencia. Vamos a necesitar paciencia en las cosas espirituales, en el mover de Dios, porque Dios tiene un tiempo para hacer las cosas. Amén. Y no podemos alterarnos, no podemos cambiar siempre, porque las cosas no vienen cuando nosotros queremos. Otra cosa importante es que necesitamos paciencia aquí en la tierra en nuestras relaciones interpersonales, porque nosotros todos los días tratamos con las personas que son muy diferentes a nosotros y a veces estas personas no actúan a la altura que nosotros esperamos que esas personas actúen, y la idea es que no podemos entrar en conflicto o reventarnos con todo el mundo porque eso es imposible. Necesitamos paciencia para poder tratar con todas estas personas. Pero también necesitamos paciencia para con nosotros mismos. Cuando te miras al espejo, a veces hay un poquito de angustia por cambiar, por mejorar, por ser diferente, por conseguir cosas moralmente hablando, emocionalmente hablando, y de pronto tenemos esa capacidad y tú quieres un ritmo diferente y debes tener paciencia contigo, mirarte en el espejo y decir calma, 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 manada pequeña, calma, ovejita. Vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos madurando, aprendemos inclusive de los errores, de la idea que no cometas los mismos errores, y debes tener paciencia. Paciencia para vivir, para todo lo que te rodea. Eso es importante que lo tengas bien claro. No puedes terminar esta predicación sin haber anhelado paciencia cada vez más a tu vida. Amén. Debemos cuidar entonces, para tener paciencia, debemos cuidar nuestro corazón. La gente a veces no cuida el corazón de las emociones, especialmente de emociones dañinas, ofensivas, negativas, tóxicas. Nosotros debemos guardar nuestro corazón, así como te guardas tu corazón del peligro, de atracos, de peleas, de contiendas. Si hay un incendio, tú no vas a tomar ese camino. Si hay una balacera, tú no te vas a meter en la mitad de esa balacera. Así como cuidas físicamente, también cuidar tus emociones. No debes exponerte a situaciones que te puedan lacerar almáticamente. No puedes hacer eso, porque nosotros, por muy fuerte que tú seas, algo de eso va a dañarte. Y siempre, a toda acción, siempre hay una reacción. Y desafortunadamente, muchas de esas reacciones son pecados. Se llaman pecados reaccionarios. Entonces te hacen algo, tú dices, no me afectó, pero sí duras todo el día amargado, pensando en el conflicto, comienzas a enojarte, a tener malos pensamientos, porque es una reacción. Y la idea es que tú debes, dice la Biblia, el avisado ve el mal y se aparta. Si tú sabes que hay situaciones en las cuales te van a afectar emocionalmente, pues evítalas, quítate de allí. Amén, no te expongas a ese daño allí. Entonces cuida tu corazón de aquellas cosas que te pueden traer angustia y desesperación, porque esta angustia y desesperación van a afectar tu paciencia. Mira, hay cosas que se pueden arreglar, hay cosas que necesitan tiempo para arreglarse y hay cosas que definitivamente no se pueden arreglar. Por mucho esfuerzo que tú quieras, por mucho que te esfuerces, hay cosas que ya Dios dice no más y no hay nada que hacer allí, pero hay cosas que dice sí, de pronto vamos a esperar, y tú esperas. Hay cosas que sí que tienes que hacer, Dios lo va a hacer, pero es importante tener claridad cuándo se va a actuar y cuándo no se va a actuar. Entonces, la impaciencia es una de esas armas preferidas por el diablo, por el enemigo, porque la impaciencia te hace tomar decisiones a la ligera que luego vas a lamentar, ¿cierto? Y te vas a preguntar, ¿y yo por qué hice eso? ¿Y yo por qué expresé esa palabra? ¿Qué me pasó a mí? ¿Yo por qué no pensé bien? ¿Y yo por qué? Claro, mi hermano, porque cuando tú estás impaciente, desesperado y angustiado, esas sí son malas consejeras para tomar decisiones. En ese estado es mejor uno quedarse quietecito. Es quedarse quietecito. Y entre más trascendental sea la decisión que debes tomarte, más tiempo debes pensar qué vas a hacer, ¿cierto? Debes tomarte el tiempo, meditar, preguntarle al Señor, tomar consejo. En la multitud de consejos está la sabiduría. Amén. Otra cosa es que la paciencia hace parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso?
que si usted como creyente tiene una comunión con Dios, el Espíritu Santo hace morada en ti. Y al hacer morada en ti, eso da un fruto, reacciona. Ahí tú comienzas a producir cosas espiritualmente. Dentro de esas cosas que tú produces está la paciencia. Gálatas 5:22. Paciencia. Y eso es algo que tú tienes que desarrollar. ¿Cómo así? Que debes buscar la manera de ponerla en práctica. Algunos tienen una idea errada, yo diría más bien casi diabólica, en pensar de que si nosotros le pedimos a Dios paciencia, entonces Dios nos va a mandar tribulación y angustia para que la ejercitemos. Pues de eso no estoy hablando, y eso no es de Dios, y Dios no actúa de esa manera. La Biblia dice que Dios es bueno y para siempre su misericordia, y nos dice también que si nosotros, siendo malos en comparación con Él, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. O sea, si un hijo te pide pan, tú le vas a dar una piedra. No, tú le das el pan, es más, te quitas el pan de tu boca para dárselo a tu hijo. ¿Cómo tú vas a pensar que Dios va a mandarte algo malo? No, Dios te manda algo bueno. Tú le pides paciencia a Dios. Dios va de manera sobrenatural, a través del Espíritu Santo, darte paciencia. Por eso es el fruto del Espíritu. Es una comunión con Él. Él lo va a producir dentro de ti. Tú vas a quedar admirado. Wow, ¿de dónde yo tengo paciencia? Claro, porque el Espíritu Santo lo produjo dentro de ti. Y produjo paz, produjo benignidad, produjo todas estas cosas que hacen parte del carácter cristiano. Amén. Hay gente que dice, yo no pido paciencia porque Dios me manda pruebas. ¿Dónde está escrito eso? ¿De dónde la gente lo sacó? Esas son frases humanistas. Frases sacadas del Facebook, del YouTube, del Twitter, de Instagram, sacadas de gente que escribe cositas bonitas así, frases, y la gente, eso son cosas diabólicas. Uno puede estar asimilando ese tipo de cosas que la gente escribe y todas lo escribe. Pero, no, porque la palabra de Dios dice que es bueno. Si le pedimos algo, entonces, eso, hay que tener cuidado. Los imprevistos, amén. Y en esto te digo yo, que cuando yo estoy leyendo la historia de José, imagínate por un momento, bueno, eres vendido, te llevan allá, gracias a Dios, lo que yo cayó en manos de Potifar, empezó a irle bien y se alegra en su corazón, y de repente este problema con la mujer de Potifar, y después lo meten en la cárcel, y cuando está en la cárcel, de pronto uno de los que está allí, que tenía influencia, el copero y el panadero tenía influencia con el... Si te vamos a sacar de aquí, se olvidaron de él. Imagínese usted, duró más tiempo de lo que él pensaba que iba a durar allí, que él pensaba, y duró muchos años, registra el texto, allí metido y en la cárcel. Y uno dice, wow, ¿cómo manejar uno los imprevistos? Cuando uno no entiende por qué pasan las cosas. Y bueno, les digo de corazón que no hay una respuesta para esto. No hay una respuesta para esto. Porque los imprevistos, precisamente el texto dice así, viene de repente. De repente puede venir una tragedia a tu vida. De pronto viene una situación difícil. Dios te guarde, Dios te guarde, pero esas cosas van a pasar, pasan a diario. Situaciones adversas que tú dices, no, Dios mío, ¿por qué me pasa esto ahí? ¿Por qué te pasa esto? Porque vives aquí en la tierra. Mientras vivas aquí en la tierra, cualquier cosa puede pasar. Así de sencillo. Entonces, que Dios nos guarde, amén. Que Dios nos proteja, amén. Que Dios guíe nuestros pasos, amén. Pero te pones a mirar en la vida de los apóstoles, que eran hombres de Dios y pasaron situaciones difíciles, y veían ángeles y Dios los guardaba y hacían milagros. Porque mientras estén aquí en la tierra, bien lo advirtió Jesús, mientras estemos aquí en la tierra, habrán aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Así que Dios nos va a dar la fuerza para salir adelante en medio de las tribulaciones y angustias, pero requerimos tener paciencia. ¿Para qué? Para no cambiar en medio de la tormenta. Porque he notado que esta pandemia que ha golpeado, pues han partido personas que han hecho a la presencia del Señor. Las finanzas de muchas personas han sido golpeadas, cerrando negocios, han perdido sus empleos, ya las ventas no son como antes, todavía la recuperación es muy lenta. En todo el mundo la recuperación es muy lenta. Es muy lenta. Hay gente que se ha vuelto millonaria, pero hay gente también que se ha empobrecido y hay limitaciones económicas en todo este asunto. ¿Qué es lo que no podemos hacer nosotros? No podemos cambiar. Tus buenas actitudes no pueden cambiar por causa de la mala actitud de los demás, ni porque la situación sea difícil.
Hay gente que ha dicho, ¿de qué me ha servido ser cristiano? Y yo te quiero decir, ¿en qué momento Dios te ha dicho que te va a dar casa, carro y beca? Lo que dice la Biblia es que Dios te da vida eterna. Eso es lo que Dios te prometió, vida eterna. En ninguna parte de la Biblia dice que te va a dar un yate y te va a dar un Rolls Royce o una Harley Davidson o esto y aquello. En ninguna parte de la Biblia. Si Dios prospera, Dios bendice económicamente, pero eso se llama añadidura, ¿ok? Lo más importante es la vida eterna. Lo demás es añadidura. Aquí, amado hermano, hay que tenerlo bien claro. Hay personas que se rebelan contra Dios cuando las cosas no les salen como ellos quieren, ¿cierto? Entonces, eso también demuestra una inmadurez espiritual. Porque la idea es que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada, ni principados, ni potestades te puedan separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la idea. La idea es que no te apartes de Dios. La idea es que tú no cambies lo bueno que tú eres. La idea es que no cambies tu espiritualidad. Entonces hay gente que cuando las cosas no le salen bien, entonces, no, yo no voy a congregarme más. ¿Para qué me ha servido ir a la iglesia? Claro que si te pones a examinar la vida de estas personas y le pones una lupa espiritual, comienzas a detectar pecados ocultos, pecados vergonzosos, malas actitudes espirituales, abandono de la oración, abandono de la lectura bíblica, malas actitudes hacia la iglesia, malas actitudes hacia los líderes y los pastores, abandono de los grupos de amistad, etcétera, etcétera, ni hablar de las amarguras que la gente tiene en su corazón que no supera. Entonces, ¿qué sucede? Todas estas cosas comienzan a influir en tu corazón y la gente quiere buscar siempre un culpable y buscan el culpable más fácil aquí, es decir, Dios, tú eres el culpable. Ese es el más fácil. Luego vienen los papás, luego vienen los pastores, o el presidente de la república, o el alcalde, el que estuviera mal parqueado por ahí, mal puesto, a ese le llevamos la culpa de todo lo que está pasando. Y no es así. Nosotros debemos madurar espiritualmente, aceptar en que nos hemos fallado y dejar de estar culpando a los demás. Más bien piensen que he fallado, que he dejado de hacer correctamente, ¿cierto? Entonces la situación de José hubiese empeorado si él hubiese asumido una mala actitud. Pero, aunque la situación de José aquí en la tierra fue difícil, en el cielo no lo fue. El plan de Dios con la vida de José se mantuvo firme, pasare lo que pasare aquí en la tierra. Y eso es clave en tu vida espiritual. A través de la paciencia, tú vas a mantenerte firme en lo que Dios tiene planeado para ti. Porque una persona que echa mano de la impaciencia se mueve de su lugar, se mueve de la trayectoria que Dios le lleva, del camino que Dios le lleva. Y cualquier camino fuera de la voluntad de Dios está errado. Está errado. Así tú pienses que te está yendo bien en un área. Si eso no es el camino de Dios, está errado. Está errado. La gente piensa, no, si soy feliz, entonces ese es el camino. Si me da plata, ese es el camino. No, que te puede ser feliz, puede darte plata, todo eso. Pero si no es la voluntad de Dios, está mal. Amén. Ojo con eso. No te dejes engañar del enemigo. Amén. La idea es que tú te mantengas firme. José es un ejemplo firme de la paciencia. Porque él no cambió como ser humano, él no cambió. Él no renegó de Dios. Él no se amargó. Él no hizo lo incorrecto. Él no abandonó al Señor. Él no le dio la espalda a las cosas de Dios, sino que se mantuvo. Pasó momentos de aflicción. Eso sí, claro. La cárcel le dio una gran enseñanza a él. Le transformó el carácter para que ese carácter transformado y madurado para el rango que él iba a ocupar después. Porque recuerden ustedes que José hacía acepción de personas y era un poco malo con sus hermanos, los acusaba, permitía que su papá tuviese preferitismo con él. Así que si tú le das a una persona como esa poder, hace más daño que bien. Amén. Así que aceptemos el trato de Dios en nuestra vida y seamos pacientes con todo lo que está pasando. Amén. Hay cosas que no entiendes, hay cosas que te van a hacer llorar, hay cosas que te van a quebrantar, hay cosas que te van a enojar,
pero usted, pase lo que pase, no se va a apartar de Dios. Usted va a mantenerse firme ahora allí. Amén, que Dios está trabajando contigo y en su momento vendrá el milagro de Dios que tanto anhelas, que tanto quieres, vendrá sobre tu vida porque te has mantenido firme, pacientemente en los caminos del Señor. Amén. Entonces, ojo con lo que viene a tus pensamientos. Dice Proverbios, capítulo 21, verso 5. Proverbios 21, 5 dice así: una persona que piensa diligentemente nunca mira el fracaso. Siempre está mirando, dice, mirando el éxito. Dice así la palabra: los pensamientos del diligente conllevan a la abundancia. Los pensamientos del diligente conllevan a la abundancia. Y me gusta, porque parte de la paciencia es mantenerte firme, diligente, perseverante en lo que Dios tiene para ti. Así que ponte firme en el Señor, amén. Ten paciencia en lo que está pasando. No te muevas de tu comunión con Dios, de tu lugar, amén, y espera el milagro del Señor. Alguien que diga amén. Dice Pablo en Romanos capítulo 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Estás pasando por un mal momento? ¿Estás pasando por un momento angustioso? Dale gloria a Dios por eso. Entre otras cosas, el diablo importa que un creyente, cuando le están pasando situaciones adversas, de gloria a Dios, no lo soporta. Él no lo puede entender. Lo que quiere es que tú maldigas, que te enojes, que te vulgarices, que hables mal de Dios, que reniegues, que te quieras apartar, que te quieras mundanalizar, que te quieras emborrachar, drogar, etcétera. Eso es lo que quiere el diablo. Él no soporta que cuando venga la prueba tú digas: gloria a Dios, me gozo porque Dios está conmigo. Él no puede entender eso, pero te sirve espiritualmente para fortalecerte y soportar con paciencia estos momentos hasta que venga el milagro de Dios. Dios está entonces bien dispuesto a derramar paciencia y toda la paciencia que tú necesites. Amén. Toda la que tú necesites. No porque somos creyentes estamos exentos de los momentos difíciles. No. Todos pasamos por momentos difíciles. Entonces, la manera correcta de enfrentar los problemas, de pronto no es tanto pensando en el problema mismo, sino mirando realmente el galardón. Dios no quiere que andes amargado pensando en todos los problemas que ha tenido, porque entre otras cosas, ¿qué le pasa al creyente cuando está pasando un problema y luego le viene otro problema enseguidita, pegadito le viene otro problema? Yo le llamo eso la suma de todos los males. La suma de todos los males es cuando alguien está en un momento comienza a acordarse de todo lo malo que ha pasado, de todo lo malo que le ha pasado, comienza a recordar todas sus tragedias, comienza a recordar todos los malos momentos, todas sus frustraciones, todos los momentos difíciles, y comienza a sumarlo, y eso le entra una tristeza al creyente que lo lleva a veces a estados muy anímicamente muy bajos. Esa no es la idea, amado hermano. Tú tienes que entender que tienes que levantarte de esa situación y que a la final, amado hermano, a la final de todo ese asunto, la vida aquí es por un momento. La idea es colocar la mirada en la vida eterna. Que estos malos momentos van a pasar. Amén. Van a pasar. Trata de manejar esto con altura y dignidad cristiana. No permitas que el diablo te sature con malas ideas tus pensamientos. Amén. Dice el Salmo capítulo 41, verso 6. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aunque la tierra, oiga bien, nuestro amparo y auxilio en tribulación, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque movida y se traspasen al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cuando tú sientas que la tierra tiembla, cuando tú sientas que haya turbulencia, hermano, tranquilo, Él es tu amparo y tu fortaleza. Y si no son las montañas, pues son unas figuras retóricas, si no son problemas, situaciones adversas, salud, economía, hijo, familia y una cantidad de cosas, recuerda este pasaje, Salmo 41:6. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Así que el que tiene paciencia de Dios también va a tener esperanza en que vendrá un día. Amén.
toda la noche, pero al amanecer vendrá la alegría del Señor. Amén. Entonces vamos a hacer algo, vamos a ayudar nuestro corazón, ayude a su corazón a tener paciencia, ayude a su corazón a estar fortalecido, porque nosotros no sabemos en qué momento vienen situaciones difíciles. Entonces eso lo vamos a hacer con las promesas del Señor. Las promesas del Señor nos animan, nos consuelan, nos fortalecen, nos dan dirección, nos da ideas. Amén. De cómo se resuelve este asunto, de cómo tenemos que orar, de cómo tenemos que esperar. Amén. Fíjense que en su tiempo José fue llamado a palacio de Faraón en el momento de Dios. Ya José había pasado una cantidad de situaciones que le habían hecho madurar. Entonces, amado hermano, ahí estando como primer ministro del rey, pudo ayudar a su familia. Yo quiero darte una palabra. Todas estas tribulaciones que estás pasando, todos estos momentos difíciles que estás pasando, dice la Escritura que a la final todo te va a ayudar para bien. Amén. Todas las cosas nos ayudan para bien porque tú has sido llamado de parte del Señor. Así que más bien dile a Dios que te muestre cuál es su propósito en todo esto. Y si de pronto viene de parte del enemigo, Dios también va a usar todo eso para fortalecerte, para hacerte madurar y para hacerte crecer, para que puedas manejar todas las bendiciones que Dios va a derramar sobre tu vida, todas esas responsabilidades que Dios va a colocar en tus manos para que puedas ser de bendición para ti, para todos los tuyos y para la otra generación que viene detrás de ti, que tú puedas ser de bendición para todos ellos. Amén. Así que Dios no deja cabo suelto. Dios todo lo va amarrando, solucionando. Dios va trabajando sobre cada uno y hasta que la gloria de Dios se vea. Amén. Dios te va a coronar de favores. También quiero añadir lo siguiente. Debemos tener claro que la paciencia no significa por ningún lado pasividad o conformidad o desdén. Entonces hay gente cuando ve un problema, paciencia, pero realmente es desdén. Paciencia es conformidad. Paciencia, pasividad, cobardía. No. En ningún momento yo le estoy diciendo que enfrentar los problemas con paciencia es ser cobarde o ser pasivo o ser conformista con la situación, con la desgracia o manejar con desdén. Lo que va a ser, dice la gente. Y con esa frasecita dejan de luchar, dejan de pelear y dejan de clamar y de orar, ¿cierto? Con esa frase, lo que va a ser, pastor, va a ser. Y según ellos, tremenda palabra filosóficamente hablando tan profunda, ni cual Sócrates, ni Salomón, mejor dicho. Con esa frasecita, lo que va a ser, va a ser. O esta que yo no sé cuántas veces le he escuchado. Una cosa es otra cosa y la otra cosa es otra cosa. Y tú quedas así como los cuentos del Chavo del Ocho. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Hermano, no significa desdén, ni pasividad, ni cobardía. Paciencia significa saber esperar, amén, el momento adecuado para actuar en el nombre de Dios. Así es. Hay momentos en los cuales Dios dice no, Dios dice sí, Dios dice espera. Así que estamos esperando. ¿Qué dice el Señor? Que me quede quieto, listo. Que actúe, que haga, listo. Así es sencillo. Estamos ahí esperando lo que Dios tiene que hacer, que nos esté mostrando. De eso se trata la paciencia. Amén. Cuando Israel entró a la tierra prometida, a veces peleó y a veces no peleó. Yo pelearé por vosotros. Y mandó fuego del cielo y los consume. O los muros cayeron sobre ellos. Otras veces les tocó pelear y les tocó a Moisés levantar sus manos. Y cuando Moisés levantaba sus manos prevalecía, cuando la bajaba perdía. Así que depende de lo que el Señor nos diga. A veces no tenemos que hacer nada, pero Dios nos lo va diciendo. A veces tenemos que actuar, a veces tenemos que esperar. Depende de lo que el Señor diga. Amén. Y eso se trata de tener paciencia. Que tú no pierdas el sosiego, ni la razón, ni tu compostura, mientras Dios actúa y te dice qué hacer. No te muevas hasta que Dios no te diga qué hacer. De eso se trata a la final, la paciencia. Esperar a ver qué tiene que decirnos Dios, que tenemos que actuar. Entonces no hagas nada hasta que Dios te diga. Amén. Ahora, hay gente que dice que Dios le ha mandado a hacer, pero ellos están con sus oídos tapados del pecado, que no escuchan lo que Dios tiene que decirles.
Y a Dios les habló y a Dios le dijo. Ahora bien, si está escrito en la palabra, ya Dios nos habló. Amén. Si está en la palabra, yo no tengo que consultar al Espíritu Santo. Señor, ¿qué hago? Porque el Espíritu no va a contradecir la Escritura. ¿Está oyéndome? El Espíritu Santo no va a contradecir la Escritura. Que tengo que yo leer la palabra, meditar en ella y mirar cuál es la voluntad de Dios. Está escrita, me está indicando, me está diciendo, y Dios va. Pero cuando uno está en pecado, desanimado, no lee la Biblia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios si estás en esa mala actitud hacia Dios? Amén. Ahora bien, es muy cierto que cuando uno está también muy contento y feliz, a veces siente que no necesita a Dios. ¿Y para qué paciencia? Tengo la capacidad de resolverlo yo mismo. Pues también necesita paciencia, ¿cierto? Porque donde actúa el alma, no actúa el espíritu. Así de sencillo. O actúas tú en tu impulso almático o actúa el Espíritu Santo. Pero los dos ahí no van a trabajar. O es Dios o eres tú, pero nunca van a ser los dos al mismo tiempo. Si Dios tiene que ir primero, así que no importa si tú lo puedes solucionar. Ten paciencia contigo mismo y pregúntale a Dios si esa es su voluntad. Pero en este tiempo de pandemia y en este tiempo de vicisitudes, amados hermanos, es importante que entiendas que Dios quiere ayudarte. Amén. Que Dios quiere bendecir tu vida. Amén. Y mírate, el ejemplo vivo de la paciencia es el mismo Cristo. El mismo Cristo que ha tenido paciencia con nosotros. Con nosotros, con nuestra multitud de pecados, con nuestras faltas. Él tuvo paciencia y con paciencia ganó nuestras almas. Él esperó hasta este día que tú te conectaras, que vinieras por primera vez a este servicio virtual, a que te dispusieras de corazón a escuchar esta escritura y te habló el corazón. Tú sentiste que mientras el pastor hablaba, el Espíritu Santo también te estaba hablando y confrontando en tu corazón para ganarte con paciencia, para ganarte con lazos de amor, diciéndote al Señor: te amo, no quiero perderte, no quiero que te alejes, acércate confiadamente. Yo tengo una visión para tu vida. Así que quiero hacer un llamado especial a todos aquellos que se han conectado por primera vez o por segunda vez, en la cual el Señor les habló en su corazón. Que ellos saben que Dios ha tenido paciencia con ellos, que entreguen su vida a Cristo Jesús. Así que ora conmigo estas palabras cerrando tus ojos. Ora conmigo estas palabras en voz audible, que tú te puedas escuchar, diciendo: gracias, Señor, porque has tenido paciencia conmigo. Yo quiero abrirte mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Guía mis pasos y no permitas que yo me aparte de ti, Señor. Quiero conocerte más, cada día más. Revélate a mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice amén. Si hiciste esta oración, queremos ayudarte en tu crecimiento espiritual. Escríbenos en los diferentes chats diciendo: hice la oración de fe. Porque uno de nuestros líderes te va a abordar, va a seguir orando por ti, va a tomar tus peticiones de oración y te va a ayudar en tu caminar con Cristo Jesús. Anímate, escríbenos en el chat: hice la oración de fe. Rápidamente uno de nuestros líderes va a abordarte y te va a ayudar. Y le hablo a toda la congregación que estuvo conectada conmigo desde el principio. Quiero orar por todos. Vamos a pedirle a Dios paciencia en estos momentos de dificultad, de economía, de familia, de hijos rebeldes, de maridos conflictivos, mujeres conflictivas, de economías golpeadas, de trabajo, de negocio. Ay, Dios mío, Señor, socórrenos, danos paciencia. Cierra tus ojos y ora conmigo. Y dice: Señor, danos paciencia, mantenernos firmes a pesar de la aflicción. Danos la paciencia de movernos, de no hacer nada que impida el mover del Espíritu Santo, de no hacer el trabajo que tú estás haciendo en nuestras vidas. No permitas que abortemos el plan divino o que nos apartemos de tu voluntad. Danos paciencia para comprender lo que pasa a nuestro alrededor. Danos paciencia hacia los demás. Danos paciencia también cuando nos miramos en el espejo, Dios, con nosotros mismos, Señor. Danos paciencia, Padre. Guarda nuestro corazón
y que podamos entender que tú peleas por nosotros y ese problema va a desaparecer en el nombre de Jesús. Te damos gracias y tu pueblo dice amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que sigas trabajando en tu paciencia, amén. Sigue conectado con el Señor y mantente siempre en contacto con nosotros. Tenemos los devocionales, recuérdalo, tenemos los miércoles y los viernes también de servicio. Amados hermanos, terminamos con esto. Te mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones y nos vemos mañana. Gloria a Dios.